Se dice que algo tan insignificante como el aleteo de una mariposa podría provocar un tifón en todo el mundo. A eso se le llama el efecto mariposa. Por eso, te lo resumo así nomás. El efecto mariposa y la macroeconomía. En la película podemos ver representados los modelos de expectativas. Por un lado, el no ergonómico, en las escenas donde hay cambios en las acciones del pasado, se evidencia el peso de las expectativas en sus decisiones y cómo al no tener en cuenta esas interacciones y consecuencias, llega a un resultado no predicho. En cuanto al modelo ergonómico, se podría ver como el hecho de tener una cantidad definida de escenarios al cual poder volver y al tener infinitas posibilidades de volver a intentarlo. Aunque es cierto que la película representa más un modelo no ergonómico, pues aquí el futuro no está predicho y puede cambiarse. En cuanto al discurso de expectativas racionales, donde la información disponible es la que condiciona la probabilidad de que la expectativa coincida con lo observado, puede relacionarse en cómo al inicio de la película, como el protagonista no sabía a qué se debían las lagunas, no podía tomar muchas decisiones. Pero ya al final de la película, cuando ya tenía toda la información, logró cambiar acciones para crear el escenario que él buscaba. La explicación de incertidumbre que más se adapta a la película es la del cisne negro propuesta por Taleb. Esta establece que los eventos deben tener tres características que son las siguientes. La primera, nada del pasado señala su posibilidad. La segunda, que tienen un impacto extremo. Y la tercera, que los seres humanos deben inventarse una explicación una vez ocurrió el hecho. Vamos a tomar como punto de explicación el suceso de la película donde Evan le dice a Kylie que la odia. Como impacto extremo encontramos que en la línea del tiempo ellos dos no se cruzan en el futuro, protegiéndola de lo que más adelante le pueda pasar por culpa de él, cumpliendo la segunda característica. La película justifica y cumple la tercera característica cuando le pregunta a Lenny por la chica y él no sabe quién es, dando a entender que tampoco en la línea del tiempo de él se cruzaron. Y al final, cuando al ser grandes y cruzarse se ven y no se hablan. Por último, la primera característica se cumple en cuanto a que el hecho de que él la parte de su vida no condiciona que ella por su parte no sufra o que él deje de perder la memoria, puesto que aún así él quema sus libros y elimina esa parte, pues ya sabe quién es. Contrastando la película con los supuestos de la versión fuerte de las expectativas racionales que se ven en la imagen, se puede decir que no se cumple con el primero. Justo de ahí parte la trama. Evans tiene vacíos en su memoria, además no sabe de qué forma los cambios en las acciones del pasado pueden cambiar su presente. El segundo sí se cumple en la película, a pesar de que los cambios de las acciones del pasado le cuesten a nivel físico a Evans y los diferentes presentes afecten al menos a una persona, se pueden corregir los errores. Ahora, teniendo en cuenta el tercer supuesto, cabría preguntarnos, ¿qué error cometió Evans en la película? Si los errores que cometió son todos los que puede cambiar, entonces se cumple el supuesto, él no repite un mismo evento del pasado con la misma acción. Si por el contrario el único error de Evans fue encontrarse con Kaylee, entonces no se cumple el supuesto, incluso en su último presente repite su error. Para terminar, no se cumple el supuesto último. Cuando Evans cambia un evento de su pasado, no se sabe cómo puede cambiar el presente. Él actúa como tanteando sus posibles futuros. El modelo de expectativas racionales no es del todo adaptable a los fenómenos macroeconómicos. Revisemos más detalladamente, por ejemplo, la crisis de la deuda latinoamericana o la pandemia. La versión débil de las expectativas racionales es posible adaptarla, así como en la película Evans cambiaba sus acciones pasadas basándose en la información de los diarios y la que conocía de sus presentes alternativos. Asimismo, en la crisis de la deuda, la poca información sobre las reservas internacionales y la situación de cada país llevaron a un aumento en flujos de capitales para invertir en activos nacionales, y durante la pandemia las decisiones de cuarentena respondían a la información que había sobre el virus. Cuando hablamos de la versión fuerte, el primer supuesto no se cumple, como lo comentamos en todos los fenómenos, existe simetrías de la información. El segundo supuesto no se cumple, una vez el error está hecho es complicado corregirlo y que vuelva a ser igual que antes. La corrección de errores generalmente es costosa, por ejemplo, para cubrir la deuda de los países latinoamericanos se recurrió a paquetes de rescate del Fondo Monetario Internacional que implicaron condiciones desfavorables a largo plazo. El tercer supuesto no se cumple porque generalmente hay patrones y ciclos comunes en las crisis, por ejemplo, la crisis de México del 95 que presentó un patrón común a las crisis de deuda latinoamericana que se dio 12 años antes. En este caso, la conexión podría ser con la interpretación de que el error de Evans fue conocer a Kaylee. Sin haberse cumplido los anteriores supuestos, este último tampoco lo hace. Las crisis tuvieron que ver con la escasa existencia de reservas internacionales y no se consideró que la cuarentena iba a ser tan extensa como lo fue. Los países, así como Evans, tenían que tantear el panorama con la información que tenían y esperar que en el futuro mejorara. En una visión estricta no cumple, pues este es un modelo ergonómico que ve cómo presionar el futuro y que lo único que cambia son las expectativas, más no los resultados. Contra lo que vemos en la película, donde cada acción del personaje cambia por completo la trayectoria de su vida. Aunque si miramos por separado algunas características, como el hecho de que él va corrigiendo sus acciones de acuerdo a su expectativa, que sería lo que él cree que va a solucionar, y que él decide a partir de los datos observados más recientes, que sería el futuro en el que él vive de acuerdo a la última decisión tomada. Esto nos casa con la definición de expectativas adaptativas.
En el bloque 2 partimos de la idea de una incógnita ya conocida y que nos va a generar dos situaciones. La primera situación, en esta incógnita vamos a de manera deliberada olvidar algunas situaciones que van a tener una relación con esto. En la película la podemos ver cuando Evan toma la decisión de darle un pedazo cortopunzante frente a un carro a Lenny y este finalmente termina matando a Tommy, el hermano de Kylie, por lo que había pasado con la dinamita. Y en el mundo económico esto lo podemos ver en la situación actual de las sanciones frente a Rusia por parte de la Unión Europea, que se realizaron sin tener en cuenta el efecto rebote de las mismas a la economía europea. En la segunda situación, lo que vamos a abordar son posibilidades que no tienen relación con la incógnita, pero se van a tener en cuenta, lo que nos va a generar errores. En la película, esto lo podemos ver cuando Evan piensa que cogiendo el cuchillo puede alterar todo lo que va a suceder, como es el caso de que detonara la dinamita, etcétera, etcétera. En el mundo económico, esto lo podemos ver con las acciones que ha realizado el Banco Central y el gobierno argentino para intentar pagar su deuda, cuando devaluó la moneda argentina con el fin de generar más dólares, aumentar las exportaciones, pero el resultado no fue el esperado. Elegimos la incertidumbre referente a la comparativa asociada para determinar si la incógnita es o no correcta. Consideramos que es la más adecuada para abordarla frente a la película, esto debido a que en esta incertidumbre tenemos dos bloques de probabilidades. En este tenemos que la incógnita es desconocida, lo que genera un conjunto vacío y por ende inexacto. Esto lo podemos asociar en el marco de la película El efecto mariposa con la primera alteración del pasado que realiza Evan, alteración que se puede decir como un salto al vacío. Este primer salto es con base a una incógnita desconocida que parte solo de los supuestos emocionales y de curiosidades frente a las situaciones del pasado, de los cuales Evan no tenía recuerdos del momento, sino del antes y después de estos acontecimientos, lo que generó un grado alto de inexactitud cuando alteró por primera vez el pasado. Un ejemplo de un supuesto en la película es cuando Evan viaja al pasado y está en la película con Kaylee. Él amenaza al padre de que va a explotar la dinamita, sin embargo, este la arroja a otro lugar, del cual la recoge Kaylee, y por lo tanto ella muere. En economía lo podemos asociar a un golpe externo, como es el caso del COVID, el cual provocó una respuesta siguiendo soluciones macroeconómicas convencionales a una situación no convencional. Esto provocó que las respuestas fueran negativas y perjudicaran finalmente al PIB global y los ingresos en todo el planeta. Incluso cuando se inició la fase de recuperación, los bancos centrales estaban actuando ciegos y esto también provocó una crisis de la logística internacional denominada la crisis de los contenedores.